¿Cómo están amigos? Un feliz sábado. Bienvenidos a este programa en vivo, pensado por supuesto en ustedes. Mi nombre es Carolyn Azo y hoy vamos a hablar sobre arqueología bíblica. ¿Cómo están ahí nuestros amigos de Centroamérica, Sudamérica? Nuestros amigos hispanos, como siempre, desde diferentes partes del mundo, se conectan. Estamos en vivo a través de nuestra fanpage Adventista del Séptimo Día y también por nuestra página de YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es un gusto estar allí con ustedes. Me gustaría ya saber quién se conecta. Envíen allí su saludo de feliz sábado. Dejen su pregunta relacionada sobre arqueología, porque hoy va a ser un tema sumamente interesante y me gustaría también leer aquí sus preguntas. Estamos aquí en vivo y ustedes pueden ir aquí a la parte de abajo y compartir este video. Alma Rosa nos escribe, Kevin también, Kevin Rodolfo Aguaita también, parece que estamos con algunos problemas de audio, nos dicen por aquí, vamos a avisarles aquí al equipo de producción. Hay otras personas en este, Jaime Vilcapoma también que se está conectando, pero para aquellos que en este momento están ingresando, queremos mencionarles que hoy tenemos un invitado de lujo, está con nosotros el doctor Adolfo Roitman. Estamos con problemas sí en el audio, nos dice el equipo de producción. Está todo ok. Por favor, allí si nuestros amigos nos escriben en la parte de abajo, en los comentarios, si está todo ok. ¿Sí? Ok, entonces continuamos. El doctor Adolfo Roitman, vamos a ver aquí una partecita de su currículum porque es bastante amplio. Él nació en Buenos Aires, ¿cierto? Es argentino, donde obtuvo su licenciatura cum laude en antropología. Tras concluir su maestría cum laude en religiones comparadas, se doctoró en literatura y pensamiento judío antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Es así, doctor? El rabino Roitman es graduado del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer de Buenos Aires, Argentina. En el año 2005 le fue concedido el título de doctor honoris causa por el Rocky Mountain de College, Estados Unidos. En el 2014 le fue otorgada la medalla de oro por la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac, México, muy bien. Y desde 1994 este prestigioso investigador es el curador y director del Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén. Entonces aquí tenemos al doctor Adolfo Roitman, una eminencia aquí con nosotros, al rabino también, como le estaba mencionando aquí detrás de cámaras, que también le voy a llamar en algún momento. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, ahí está también para todos nuestros amigos que se unen, eso significa feliz sábado, ¿verdad? Ahí está. Doctor, cuéntenos un poquito, ¿qué es la arqueología bíblica? ¿En qué se basa? La arqueología bíblica nace allá para finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, cuando americanos, alemanes, ingleses, franceses llegan a Tierra Santa y utilizando la imagen, en una mano tienen una pala y en otra mano tienen la Biblia. Ajá. Y obviamente para ellos era una verdadera oportunidad poder excavar en Tierra Santa y poder, de alguna manera, la esperanza era comprobar las historias bíblicas, los eventos, los personajes, los lugares, a través realmente de la arqueología, de alguna manera transformando palabras en artefactos y nombres en lugares ciertos, de alguna manera devolviendo el texto bíblico a la vida. Y esto es en un contexto general en donde los europeos tratan de entender estos textos bíblicos en el contexto más amplio del Oriente. Son los años que se está excavando en Egipto, en Anatolia, en la actual Turquía, en Mesopotamia, y a partir de ahí empiezan a recuperar ese mundo en el cual nace precisamente el pueblo de Israel. Interesantísimo. Más adelante tengo una pregunta allí para usted sobre el pueblo de Israel, doctor. Doctor, ¿qué descubrimientos arqueológicos usted cree que apoyan más la Biblia que usted ha visto así, ha tocado? Imagino que usted tiene muchas experiencias con eso, ¿verdad?
La pregunta está apuntando de qué manera la arqueología puede comprobar la veracidad de los textos. Este tema es un tema que me apasionó desde chico. Hay un libro ya clásico escrito por Werner Keller que se llamó Y la Biblia tenía razón, en donde realmente trataba de argumentar a partir de la arqueología de qué manera los textos bíblicos hacían referencia a sucesos, a personajes verdaderos que vivieron en la historia. Este tipo de aproximación a la Biblia ha continuado a lo largo del tiempo. Incluso, por ejemplo, una de las líneas arqueológicas precisamente de la arqueología bíblica, uno de los grandes prohombres de la arqueología bíblica fue William Foxwell Albright, era profesor en Johns Hopkins University en Baltimore, en donde también esta aproximación a los textos bíblicos por medio de la arqueología trataba de confirmar las historias. Desde entonces, esta línea, que hoy la llamamos nosotros una línea maximalista en la arqueología, se ha visto de alguna manera contestada por líneas, para llamarlo de una manera, las líneas minimalistas, en donde son mucho más cuidadosos y a veces incluso sospechan de una lectura apologética de los textos bíblicos y se transforma en una perspectiva hipercrítica precisamente de los textos a partir de la arqueología. Pero tu pregunta, si la tengo que contestar de manera muy sucinta, diría lo siguiente. Yo diría que la verdad es siempre gris. ¿Cómo así, doctor, la verdad es siempre gris? Es decir, la arqueología puede en muchos casos devolver el texto bíblico a una realidad. Nos permite acercarnos, en algunos casos, de una manera significativa a los personajes, pero sin confirmar expresamente lo que nosotros esperaríamos que confirme. Y ahora entonces llego al ejemplo. Uno de los hallazgos más significativos de la arqueología bíblica en la tierra de Israel es la inscripción hallada en Tel Dan. Tel Dan es un lugar en el norte de Israel, hoy muy próximo a la frontera con el Líbano, y en 1993 el profesor Abraham Biran encuentra en un contexto secundario, es decir, no en el contexto original, una inscripción en 3 fragmentos que luego de haber sido reconstruida aludía realmente a una historia que nosotros conocemos en el texto bíblico, pero en realidad en una versión diferente. Esta versión, escrita hace 2.900 años, 2.900 años, en arameo, probablemente escrita por el rey Hazael de Siria, alude que él mata al rey del reino de Israel y al rey de Judea, pero cuando lo menciona dice de la casa de David. La casa de David. Esa historia nosotros la conocemos. Claro, muy bien. Sí, del libro de Reyes,
detrás, porque a mí particularmente me apasiona mucho. ¿Cómo fueron encontrados? ¿Dónde fueron encontrados? ¿Cómo están? ¿Cuál es la situación ahora de los rollos? Bueno, eso es una pregunta un poco... ¿Habrán gente? Sí, un poco abarcativa. Necesitaría todo un seminario, pero voy a tratar de ser breve como exige claramente los medios de comunicación. La historia de los rollos del Mar Muerto, lo que diría el descubrimiento moderno de los rollos, hay que ubicarse allá para fines de 1946 o el verano de 1947. Beduinos de la tribu de Taambra, que hasta hoy en día viven en la zona del Mar Muerto. Ellos cuentan que simplemente de casualidad, pastoreando con unas cabras, llegan a una caverna que nosotros hoy la llamamos la caverna número 1, ubicada a 1 kilómetro al norte de un lugar llamado Qumran, o las Khirbet Qumran, las ruinas de Qumran. Qumran está localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Y ellos afirman que cuando entran a esa caverna encuentran unas 10 vasijas, 8 de ellas estaban vacías, una de ellas tenía algo que cuentan que era como tierra, y en una de ellas encuentran 3 manuscritos. Y luego en una entrada posterior encuentran otros 4 manuscritos que para ese momento ellos no sabían que habrían de resultar los manuscritos mejor preservados y más completos de todos los que se habrán de hallar en Qumran. Eso sucedió en 1947. En el año 48 estalla la Guerra de Independencia como consecuencia de la creación del Estado de Israel. Es decir, que ya vemos que hay una conexión entre la historia del Estado y el descubrimiento de los rollos. Este año celebramos el 70 aniversario de la independencia del Estado de Israel y 70 aniversario del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Es bueno saber eso, ¿eh? Y a partir del año 49, cuando los territorios de Judea y Samaria están controlados después del cese de fuego de la Guerra de Independencia por Jordania, y esa situación política va a mantenerse hasta junio del año 67 con la Guerra de los 6 días, se encuentran tanto beduinos y arqueólogos otras 10 cavernas. Y en total entonces tenemos 11 cavernas. 11 cavernas. Entre 1947 y 1956, en donde se hallan aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos. 25.000, doctor, es una cantidad enorme. Y luego de haber sido reconstruidos por los, como ustedes aquí dicen, los pesquisadores, es decir, los investigadores, tenemos aproximadamente en nuestras manos cerca de 1.000 manuscritos de hace 2.000 años de antigüedad. Incluso tenemos manuscritos de hace 2.300 años. Es decir, tenemos un descubrimiento que podemos decir es un verdadero parte de aguas en el estudio del mundo judío antiguo, que resultó ser una verdadera revolución intelectual, que por primera vez en la historia tenemos una enorme variedad de literatura del judaísmo antiguo, distintos géneros literarios como material apocalíptico, calendarios, material astronómico, material mágico, oraciones. En Qumran tenemos cerca de 300 oraciones, muchas de ellas apócrifas, pero sin duda la fama mundial de los rollos del Mar Muerto se debe a que entre esos 1.000 manuscritos, un cuarto de ellos, aproximadamente unos 230, son los manuscritos de la Biblia hebrea más antiguos del mundo. Wow. Por ejemplo, ¿qué libros hay en esos manuscritos? Tenemos todos los libros, a excepción del libro de Esther. Y obviamente tenemos varias copias de un mismo libro. Por ejemplo, del libro de Salmos tenemos 37 copias. Del libro del Deuteronomio tenemos 30. Y el profeta más popular entre los rollos del Mar Muerto es el profeta Isaías. Tenemos 21 copias de Isaías. Pero de los 220, 230 manuscritos, solo uno completo, que es el famosísimo rollo de Isaías de la cueva número 1, lo que se llama el manuscrito A, y es un manuscrito, el segundo más extenso hallado en Qumran, tiene más de 7 metros, 34 centímetros. 7 metros, doctor. De pergamino de hace 2100 años. El manuscrito físicamente fue escrito entre el 120 y 100 antes de nuestra era, es decir, en la época de los macabeos, y presenta en una versión muy
próxima a la versión masorética tradicional, los 66 capítulos de Isaías en el orden masorético. Impresionante, doctor. Doctor, ¿y usted es el que los cuida, es el curador? ¿Dónde se pueden encontrar? ¿Cómo es eso? Bueno, el título de curador no tiene que ver con el tratamiento físico. Yo no me ocupo físicamente, para eso lo hacen los miembros del laboratorio. El curador es el encargado de una colección, en este caso de los manuscritos de los muertos, y soy el responsable de toda la estrategia museológica, que va desde lo que tiene que ver con la preservación física del documento, como las estrategias de exhibición, de difusión, de publicación, de investigación, porque paralelamente a mi función de curador de los manuscritos, también soy director del Santuario del Libro del Museo de Israel, que hace las veces de Museo Nacional, y realmente desde noviembre de 1994 tengo el verdadero privilegio de dirigir esta institución, que es de alguna manera una institución clave de la cultura y la vida del Estado de Israel a nivel mundial. Doctor, ¿qué se puede encontrar en ese museo, por ejemplo? Si hay algún amigo aquí que quiere ir y visitar Jerusalén, usted recomienda ese museo, por supuesto, ¿qué es lo que pueden encontrar? Bueno, el Museo de Israel es, ante todo, y esto es muy importante entenderlo, es un museo de carácter universal. Es decir, a pesar de su nombre, uno entendería o esperaría que solamente fuera un museo judío. Obviamente tenemos la colección de arte judío más importante del mundo. Wow, colección de arte judío más importante del mundo está en ese museo. Sí, por ejemplo, tenemos una avenida de sinagogas, en donde sinagogas de todo el mundo fueron desmanteladas y traídas a Jerusalén. Por ejemplo, una de las últimas adquisiciones que tenemos los restos de la sinagoga más antigua del continente americano en Surinam, que fue desmantelada, ya no funcionaba obviamente como sinagoga, y fue traída a Israel. Y así tenemos también de la comunidad de Cochin de la India, tenemos de Alemania, tenemos de Venecia. Es decir, el Museo de Israel, como uno esperaría con su nombre, es un lugar en donde los artefactos que tienen que ver con la vida judía, el ciclo de vida judía, manuscritos muy importantes de la civilización judía están en el Museo de Israel. Pero también, por ejemplo, tenemos una colección de arte precolombino. Tenemos la segunda colección más importante de juego de pelota de Mesoamérica, está en el Museo de Israel. Pero tenemos también colección de arte europeo. Tenemos la segunda colección más importante del mundo de dadaísmo, que es una de las corrientes del arte contemporáneo. Tenemos Renoir, tenemos Gauguin, tenemos un Rembrandt, tenemos Chagall. Es decir, el Museo de Israel, como dije, es un museo de carácter universal, como es el Metropolitan de New York o el Louvre en París. Y esto es muy importante porque la ideología de este museo, que se inaugura el 11 de mayo de 1965, era entender la identidad judía e israelí en el contexto de la historia de la humanidad. Muy interesante, doctor. Yo tuve la oportunidad de estar, doctor, en Irak, en Turquía, en Egipto, pero ahora tengo que ir sí o sí a Israel. Como sea, tengo que ir a Israel con todo lo que usted está mencionando ahí, ¿verdad?, del museo. Doctor, seguimos aquí conversando, tenemos más preguntas que durante estos días han estado llegando, amigos, muchísimas gracias. Tuve la oportunidad de estar en Egipto y de visitar el lugar donde le fue dado los 10 mandamientos a Moisés, me refiero al monte Sinaí. Y mientras caminaba, yo decía, ¿habrán restos por aquí de israelitas? Porque muchos israelitas, imagino que murieron, como dice la Biblia, murieron en el desierto. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor? ¿Se pueden encontrar, se han encontrado restos ya? Bueno, yo, desde mi perspectiva, sería un poco más cuidadoso con creer que realmente estuviste en el monte Sinaí. Ajá, a ver, dígame, doctor, me interesa. Hace 2 años atrás publiqué mi último libro en España, que precisamente trata sobre también esta problemática. Sí. Lo llamé el libro del tabernáculo del templo sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo. Sí. Y comienzo mi historia tratando de rastrear esta institución central en la civilización judía como es el Templo de Jerusalén, a partir del primer estadio evolutivo, que es el tabernáculo. El tabernáculo está asociado al monte Sinaí. Y la pregunta que hago
que parece muy obvia es ¿dónde está el monte Sinaí? Exacto, porque es una cadena de montañas en realidad, ¿no? Es decir, es mucho más que eso. Ajá. En la montaña específicamente que estuviste, Jebel el Musa. Ya. En Jebel el Musa se la conoce tradicionalmente como el monte de Moisés, como el monte Sí. Sinaí, pero es una tradición que es conocida a partir de la época bizantina, a partir del siglo IV. Y eso formaba parte de la estrategia de Constantino el Grande, que cuando Roma adopta el cristianismo como religión de Roma, comienzan a ser identificados los lugares sagrados que Sí. tienen que ver con la historia del pueblo de Israel y con los orígenes del cristianismo. Y entonces ahí también se identifica este monte como el tradicional monte Sinaí. Pero a lo largo de los tiempos, distintos montes han sido identificados como el monte Sinaí. También, además de Jebel el Musa, es Jebel Caterim, que también es otro de los montes. El profesor Anati, hace muchísimos años, cerca de 30 años, está convencido que el monte Sinaí es el monte Carcom, que está más al norte, Ya. en el sur de Israel, en el Negev, en la frontera con Egipto. Con Egipto. E incluso, por ejemplo, hay tradiciones que, por lo menos del punto de vista literario, están mencionados en la carta de las Gálatas por Pablo, que el monte Sinaí está en la península de Arabia, que es un Sí. poco alejado del Jebel el Musa. Es decir, que en realidad acá tenemos un tema que yo planteo. Resulta casi incomprensible que en la memoria colectiva del pueblo de Israel se haya olvidado dónde está el monte Sinaí. Eso, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que un pueblo se haya olvidado del lugar más sagrado por excelencia de los orígenes de Israel? Y el concepto de monte Sinaí pasa de ser un espacio verdadero a ser una idea. Ajá. Una idea del espacio sagrado y no necesariamente un lugar específico. Y esto es interesante y lo planteo en el libro porque recuerdo otra tradición que la propia Pentateuco menciona el lugar de muerte de Moisés, pero no sabe dónde está enterrado Moisés. No hay ningún lugar donde se pueda peregrinar a la tumba de Moisés. Es decir, ¿por qué un pueblo va a olvidar el lugar más sagrado en donde fueron entregadas las tablas y el lugar más donde está enterrado casi el fundador de la religión de Israel, que es Moisés, el gran profeta de Israel, como lo dice el Deuteronomio? Y creo que aquí tiene que ver con una posición muy particular de la fe de Israel, en donde tiene mucho cuidado de santificar lugares o santificar personas. Eso iba yo, doctor, porque yo imagino, Dios es tan sabio, ¿no? Que si tal vez se hubiese encontrado los restos de Moisés o el lugar, ¿cuántas personas fuesen a adorar ese lugar, verdad? Lo estuviesen santificando, como se ha hecho en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Y en este caso vemos entonces que es la idea del espacio sagrado, que parecería ser un concepto abstracto del espacio, a diferencia de un espacio concreto. Y creo que precisamente este mensaje es muy significativo en un mundo como el que hoy vivimos, donde personas están dispuestas a matar o morir por un espacio sagrado. Mientras que aquí tenemos un concepto de espacio que es una idea, y una idea puede ser transferida a otros lugares, y de alguna manera detrás de ese concepto de espacio tan flexible se esconde una institución central en el judaísmo, que es la institución de la sinagoga. Por ejemplo, la sinagoga, uno lo imagina como que está asociado a un espacio específico. Sí. Pero es muy interesante que según el ritual judío, la ceremonia central en el judaísmo es la lectura de la ley de Moisés, del Pentateuco. Y desde el punto de vista del ritual judío, para poder leer la ley de Moisés, no hay que hacerlo en la sinagoga, pero necesitamos 10 personas. Ya. Es decir, 10 personas que desde el punto de la ley judía están autorizados para formar lo que se llama el principio de comunidad. Y lo que le da santidad a ese ritual de lectura de la Torá no es el lugar, sino la comunidad. Y este tema parecería estar indicado en las propias palabras de Yahvé, cuando por primera vez le ordena a Moisés en el monte Sinaí, Sí. haya sido cualquiera haya sido el monte.
en el Éxodo 24, donde dice en hebreo, Ve'asuni mikdash ve'shachanti betoham, y me construirán o me harán un santuario, y yo moraré, y uno esperaría que continúe la frase, moraré en él, y dice moraré en ellos. Ahí está, la gran diferencia, no en el mismo santuario, sino en la comunidad, en el pueblo en donde está ese santuario. Interesantísimo, doctor. Permítame aquí un segundito, una vez más invitar a nuestros amigos que están viendo, por favor, a compartir aquí abajo el video. Un saludo también para nuestros amigos que nos ven a través de nuestra página de YouTube. Hay muchos en este momento que se unen de diferentes partes del mundo. Excelente, muchísimas gracias. Queremos mencionarles de que estamos hablando sobre arqueología bíblica. Estamos con el rabino Adolfo Royman, que ha venido desde Israel, ¿verdad?, para compartir aquí esos temas tan interesantes. Doctor, seguimos aquí hablando porque tenemos todavía algunas preguntitas. ¿Se puede probar con la arqueología bíblica que Jesucristo vivió aquí en la tierra? Usted vive en Israel, en esa tierra donde se dice que Jesús caminó, hay muchos lugares históricos. Yo no he estado ahí, pero me han contado muchas cosas lindas. ¿Qué nos podría decir, doctor? Bueno, cuando uno visita la tierra de Israel, cuando uno vive en la tierra de Israel, puede figurarse, imaginarse a Jesús viviendo en una realidad social, política, cultural y geográfica que se ve reflejada también en sus palabras. Jesús hablaba a sus seguidores con un lenguaje popular. Y por eso lo que caracteriza la palabra de Jesús es la parábola. Y utiliza imágenes de los paisajes, sí, de los animales, de la Galilea. Y uno puede visitar Galilea. Qué lindo, el mar de Galilea. Y por lo tanto uno puede llenar ahora esas palabras con imágenes ciertas. Yo hace un tiempo estaba dando un seminario a pastores latinos en New Jersey. Ajá. Y entonces les comentaba que seguramente cuando ustedes leen el concepto de desierto, lo que piensan es en el desierto de Arizona. Le digo, pero estamos hablando del desierto de Judea. Sí. Y precisamente cuando uno llega al desierto de Judea, precisamente el área de Qumran, es el área de Juan el Bautista. Es el lugar en donde Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán. Es decir, estamos ahora en la verdadera geografía. Entonces, digo, para poder entender el mensaje escatológico de Juan Bautista, el lugar en donde, según los evangelios, Jesús recibe el Espíritu Santo. Uno tiene que sentir el calor del sol, ver el paisaje, ver el mar muerto que es único en el mundo, porque entonces puede entender lo que se esconde detrás de las palabras. Esas palabras no fueron dichas simplemente en una habitación, ¿no?, en un espacio estéril. Fueron dichas en una verdadera geografía. Y precisamente una de las razones de mi venida aquí a Sao Paulo y aquí a UNASPI era para participar en el segundo Congreso Internacional de Arqueología Bíblica. Y precisamente mañana una de mis ponencias va a tratar el tema de la geografía y la teología en el mensaje de Juan Bautista. ¡Wow! No hay que perderse entonces esa ponencia de ahí, doctor. Doctor, ¿necesitaríamos solamente confiar en la arqueología bíblica o se necesita también de la fe? Yo diría que estamos hablando de dos dimensiones diferentes. La fe tiene que ver con el sentido originario del concepto fe. El concepto emuná en hebreo bíblico tiene que ver con tener confianza en alguien. Sí. Nosotros imaginamos fe como el aceptar ciertas doctrinas o principios teológicos. Pero la fe tiene que ver con la confianza en Dios, la confianza en una promesa o en promesas
que van a ser cumplidas. Sí. Y la confianza tiene como origen el concepto de un Dios creador, en un Dios Señor de la historia, un Dios que no forma parte de este mundo, sino que es el creador del mundo, ¿sí? Pero su comienzo no tiene comienzo y no tiene fin. No es materia, sino espíritu. La arqueología es algo mucho más prosaico y secular. Trata de lugares, trata de artefactos. Palpable, ¿no? Tiene que ver con el mundo de los humanos. ¿Sí? Obviamente que el hombre de fe quiere encontrar en la arqueología, en la historia, en los documentos, en los artefactos, en los lugares, una prueba real, evidencia, ¿sí? ¿verdad? de esos personajes Sí. que estuvieron en este mundo y que forman parte de la historia misma de la humanidad. Y realmente esa fue la esperanza cuando fueron encontrados los manuscritos del Mar Muerto, que muchos de ellos vienen de esa época muy próxima a Jesús, y como eran documentos originales, que nos llegaron como si fuera a través del túnel del tiempo, la esperanza más obvia era que esos documentos hicieran referencia a Juan Bautista, a Jesús y Pablo. Ciertamente no hay ninguna referencia a ellos. Y esto es porque los documentos Mar Muertos son documentos religiosos y no fueron escritos para los historiadores. No solamente no se menciona a estos grandes personajes de la humanidad, tampoco no hacen referencia a Herodes el Grande, e incluso no aparecen mencionados ni ellos mismos. Son muy pocos documentos donde tenemos nombres de personas, personas reales. Y entonces, cuando estoy disertando sobre estos temas, el público que muchas veces obviamente son cristianos, digo, seguramente ahora están muy ustedes decepcionados, porque seguramente vinieron esperando que los manuscritos del Mar Muerto confirman la existencia del Jesús de la historia. Exacto. Y a pesar de eso, hoy no se puede estudiar sobre el cristianismo, los orígenes de la iglesia, sin pasar por los rollos del Mar Muerto. Claro. Y voy a utilizar solamente un pequeño argumento. Por favor, doctor. Si en tus lecturas privadas o cuando estás en el culto en la iglesia, el pastor menciona Jesús dijo. Sí. Desde la fe, estoy convencido que Jesús dijo. Por supuesto, yo creo que Jesús lo dijo. Pero desde la historia no basta simplemente con que el texto lo diga. Ya. Y entonces, ¿cómo podemos probar si Jesús lo dijo o no? Bueno, no tengo el PowerPoint, no tengo el Twitter, ¿sí? No tengo la imagen de Jesús. Tengo un testimonio que es la tradición evangélica que transmite las palabras del venerado maestro, del Hijo de Dios o el Mesías en la fe cristiana. Entonces les digo a mis alumnos, miren, desde la historia no puedo probar si Jesús dijo o no dijo, pero estoy seguro que no lo dijo en griego. Y el testimonio físico más antiguo de las palabras de Jesús no están en la lengua que lo dijo Jesús. ¿En qué lengua está? Jesús hablaba en arameo. Arameo. ¿Sí? Okay. Obviamente conocía el hebreo, conocía las escrituras y la mayoría obviamente están escritas en hebreo, pero no en griego. A esa expresión original nos puede muchas veces enriquecer Claro. el mensaje original de Jesús de la historia.
Interesante. Entonces es de esa forma como la arqueología bíblica también apoya lo que dice la Biblia, ¿verdad? La veracidad La de palabra Biblia. no es apoya, la palabra no es confirma. Ya. Los rollos del Mar Muerto no pueden confirmar Ya. si Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, Ajá, había interesante nacido de la Virgen. Sí. Pero lo que hace es recontextualizar los orígenes de Jesús. Esa es la palabra, recontextualizar entonces. Es decir, Ok. Jesús, Juan Bautista y Pablo no sabían que eran cristianos, eran judíos. Pablo estaba redefiniendo el judaísmo desde una perspectiva cristológica, pero se estaba redefiniendo el judaísmo. Es decir, la división de judíos y cristianos es el resultado de la historia. Sí. Y en algún momento, desde finales del siglo I y a lo largo del siglo II, se van distanciando los judíos y cristianos, y ya para el siglo III son claramente dos religiones rivales. Y obviamente cuando el cristianismo es adoptado por Roma, cambia ahora las reglas de juego. De una religión perseguida, como decían los cristianos, ahora son los que persiguen. ¿Sí? Y a partir de ahí comienza una brecha que se va ahondando a lo largo de los siglos entre Sí. judíos y cristianos. Y estos últimos 2000 años, las relaciones tan tensas que obviamente con las cruzadas, con la Santa Inquisición, con persecuciones, con quema de libros, obviamente fueron avivando las diferencias, incluso el odio mutuo entre judíos y cristianos. Pero nosotros hoy vivimos en otra era. Nosotros vivimos en una era de acercamiento, una era que obviamente hay un cambio estratégico, por ejemplo, en la Iglesia de Roma, Sí. con el Concilio Vaticano II, con la Nostra Aetate, y por ejemplo, con algo que hubiera sido impensado cuando en el año 1993 la Santa Sede en Roma establece relaciones, vínculos diplomáticos con el Estado de Israel. Es un cambio estratégico de Roma. Y en ese contexto vemos que también las diferentes iglesias, como la adventista, como otras denominaciones evangélicas, tienen una actitud tan positiva hacia el pueblo judío y el Estado de Israel. Y acá creo que también hay una contribución de los rollos del Mar Muerto. Porque los rollos del Mar Muerto fueron, como mencioné, fueron hallados entre 1947 y 1956. ¿Ya? Y en la segunda década, en la segunda mitad de la década del 50 del siglo pasado, comienzan a publicarse los manuscritos. Es decir, que cuando los cardenales están trabajando en el Concilio Vaticano II, empiezan a conocerse los contenidos de los rollos del Mar Muerto. Y los rollos del Mar Muerto vienen en una época prerrabínica y precristiana. No hay todavía cristianos y no hay todavía rabinos. Es decir, es un mundo judío Ya. con muchos grupos, los fariseos, los saduceos, los esenios, los samaritanos. Y en esa realidad está el movimiento de Juan Bautista y está el movimiento de Jesús, es el comienzo de la iglesia. Y en ese mundo tan policromático, precisamente los rollos del Mar Muerto reflejan esa policromía. Y de alguna manera lo que nos permiten los rollos del Mar Muerto es recordar los orígenes comunes de judíos y cristianos. Interesante, doctor, lo que usted nos está mencionando. El tiempo se nos pasó así volando, ¿verdad, doctor? Tenemos aquí una pregunta también que nos ha llegado de nuestros amigos. Dice, ¿y los hombres gigantes que vivieron antes del diluvio, tenemos alguna evidencia de ellos? Bueno, el tema de los gigantes Sí. tiene que ver con tradiciones que tienen que ver más con la dimensión mítica de los textos. Seguramente la pregunta está referida al texto de Génesis 6 y el concepto de los nefilim, que en la traducción de la Septuaginta, que es la traducción griega, lo traduce como los gigantoi. Y el tema de los gigantoi o los temas de los titanes es un tema de la mitología griega y que de alguna manera también se ve reflejada en ese mundo antidiluviano que las antiguas tradiciones bíblicas abrevan también de tradiciones mitológicas del Antiguo Oriente. Perfecto, doctor. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo sé que usted ha escrito aquí algunos libros, ¿verdad?, que me gustaría mencionarlos. Por ejemplo, del tabernáculo al templo,
Biblia, Exégesis y Religión, los manuscritos del Mar Muerto. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Por internet, doctor, tal vez? Bueno, en el caso específicamente, dado que ya hiciste esta mención, Sí. el libro de Biblia, Exégesis y Religión Ya. fue publicado por la editorial Verbo Divino de España, y precisamente ese libro fue traducido al portugués por la editorial Vida. El otro libro del Tabernáculo del Templo fue publicado también por Verbo Divino. El tema de los rollos del Mar Muerto, sectarios de Qumrán, la vida cotidiana de los esenios, lo publicó Martínez Roca del Grupo Planeta. Y tengo también libros en inglés y en hebreo español? publicado. ¿En español tenemos alguno? No, todos estos todos en español. Estos están en Menos mal, español. doctor. Tenemos en español. Y tengo un próximo libro que Ya. ahora vamos a comenzar el proceso de editorial. Ya nos puede soltar ahí el... Es un título del libro nombre? en una serie muy prestigiosa del Colegio de México Ya. que se llama Historias Mínimas. El Historias título todavía no está fijado definitivamente, pero va a ser algo así como Historias Mínimas de los judíos en la época del Segundo Templo, y espero que esté ya lanzado para agosto del año 2019. Perfecto, doctor Adolfo Royman. Muchísimas gracias una vez más. Amigos, gracias también a ustedes por habernos acompañado. Es fácil aquí. Aquí hemos aprendido mucha historia, doctor, realmente. Y yo sé que esto daría para seguir más, ¿verdad? ¿Puedo Hablando. terminar con una reflexión? Sí, por favor, doctor, adelante. Yo diría lo siguiente. Obviamente cuando nosotros hablamos de la historia, de la arqueología, de la teología, de la literatura, muchas veces aquella persona que no es un especialista se siente totalmente abrumado. Sí. Hasta tal punto que en la presentación del día de ayer, en donde el tema general era el aporte de la ciencia a los estudios de la Biblia, tomé como punto focal de mi presentación el tema de la crítica textual. Y obviamente hice alusión a manuscritos, y muchas veces la manera de mencionar estos manuscritos parece ser una literatura esotérica, como el 4Q de Deuteronomio J, claro, y obviamente el público en general no comprende. Y entonces una alumna, de una manera muy espontánea, dijo: mire, doctor, usted de media hora trató de sintetizar tanta información, pero es muy difícil asimilar todo esto. Entonces terminé con una reflexión que creo que también viene a cuento de esto. Sí. Generalmente en este tipo de encuentros, en donde tantas preguntas se tratan de contestar en un término tan breve de tiempo, muchas veces las personas terminan más confundidas que lo que el propósito era precisamente introducirlos en el tema. Entonces terminé con esta reflexión y dije: en la fe hay que crecer, también en la ciencia hay que crecer. Es decir, nadie comenzó sabiendo. Nadie. Y entonces hay que empezar a conocer, hay que pensar a preguntar. Y lo que la ciencia nos permite, y en este caso es la arqueología, los estudios de la historia, de la filología, lo que nos permiten es adentrarnos en estos textos, en este fascinante mundo, en donde uno busca respuestas, pero en realidad se ve abrumado por preguntas. Y las preguntas son los que nos ayudan a crecer. Perfecto, doctor. Yo creo que quedó clarísimo ahí el mensaje. Tal vez nuestros amigos se preguntan, él estaba mencionando aquí que el día de ayer estaba dando ya algunos seminarios, ¿verdad? El doctor ha venido aquí, estamos en Ingeniero Coelho, que es la Universidad Adventista, donde queda la Universidad Adventista de Brasil, que es un tricampus, que le llaman aquí, tiene 3 campus, estamos en el campus principal, donde se está llevando a cabo el seminario El segundo Congreso Internacional de Arqueología Bíblica. Segundo Congreso entonces de Internacional de Arqueología Arqueología Bíblica. Bíblica. Perfecto, entonces el doctor va a estar aquí durante estos días compartiendo tanta información que necesitamos conocer, y él nos dio aquí estos momentos tan importantes también. Agradecemos de todo corazón por habernos hecho llegar tanta información importantísima en tan breve tiempo. Y gracias también a ustedes por haberme permitido a través aquí de esta transmisión online poder compartir parte de mi experiencia aquí en Brasil, y el objetivo principal de mi venida era simplemente invitarlos al estudio, a la reflexión, porque en última instancia los secretos están en los libros.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, muchísimas gracias una vez más a ustedes por acompañarnos. Deseamos que por favor compartan aquí con sus amigos para aquellos que no pudieron ver este programa en vivo. Va a quedar aquí en Facebook y en nuestra página de YouTube. Por favor, vamos a orar, doctor. Sí, terminamos con una oración. Oremos. Querido Señor, muchísimas gracias porque a través de la arqueología bíblica, a través de hechos, a través de tu palabra, podemos confirmar que tú estuviste en esta tierra, que hiciste muchos milagros, que vienes pronto, Señor. Una bendición especial sobre el doctor Royman, sobre cada uno de nuestros amigos que vieron esta transmisión. Quédate con nosotros y danos un sábado feliz en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos pronto.